Reporte 100. Pues yo creo que Joel Espejel Blanco, profesor investigador del Departamento de Economía de la Unison, pues tampoco se imaginaban una situación económica por la que está atravesando el mundo. Joel, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Juan Carlos, y un saludo al auditorio de Reporte 100. ¿Te imaginabas un escenario como este? ¿Lo habías visualizado en algún momento? No se tenía previsto este tipo de comportamiento económico y obviamente en términos sanitarios, no se preveía esta situación. Sí, es como si te hubiera tocado el crack del 29 del siglo pasado. Pues es distinta la situación. Sí. Se tuvo una caída para la economía mexicana en 1932 como coletazo de la crisis del 29 en Estados Unidos, de casi el 10%, ¿no?, para la caída del Producto Interno Bruto de la economía mexicana, por situación distinta, por una cuestión del desplome del mercado bursátil en Estados Unidos, un distinto virus, vamos a decir, ¿no?, porque también los mercados bursátiles tienen algo de culpa en lo que son las crisis económicas. Sí, es decir, en el crack del 29 la economía mexicana cayó 10%. 9.4%. 9.4%. Ahora, los analistas están más o menos calculando una caída parecida este año en México, 8.4%, 7.4%, es decir, algo similar a lo del 29 entonces. Efectivamente, con la misma magnitud, obviamente en un contexto histórico distinto, pero sí se espera de la misma magnitud que 1932 para la economía mexicana. Es decir, ¿la economía no cayó así de esta forma con López Portillo, con Miguel de la Madrid? No cayó tan pronunciado. Se tiene de la época reciente o contemporánea, la de 1995, que estuvo sobre el 5.6%, y la de 2009, que fue de 6.3%, que fueron las más agudas, ¿no?, por decirlo de una forma. Ahora, Joel Espejel Blanco, ¿cuántos años tienes, Joel? 42. 42, somos de la misma edad, yo tengo 43, Joel. Sí. Yo pues fuimos niños en los 80s. Así es. En los años 80s, nuestros papás se quejaban mucho de la crisis permanente, de la crisis eterna, de la inflación, del costo de los productos, de que venía una crisis y luego llegaba otra y salíamos de una y entrábamos a otra, y luego la bronca de 94, donde todo el mundo se fue con las deudas al cielo y demás. Fuimos niños de la crisis económica. Nuestros hijos, los que son niños ahorita, ¿van a vivir algo parecido a lo que nosotros vivimos en los 80s? Pues esperemos que se recupere la economía con las estrategias que están implementando por parte de las autoridades financieras, Banco de México y Secretaría de Hacienda, pero es muy predecible que en los próximos años va a tardar en recuperarse la economía mexicana. Esperemos que no se dé el escenario que pasamos nosotros de niño, de que tras finalizar cada sexenio era una crisis, ¿no? Entonces esperemos que no se genere este tipo de escenarios para las futuras generaciones. Sí, yo recuerdo en los 80s que los precios de los productos se disparaban de un día para otro. ¿Algo parecido puede pasar en la actualidad, o hay blindajes en la economía mexicana? Hay blindajes para la cuestión inflacionaria. No se van a tener esas inflaciones que hubo en los años 80, que era cuando nosotros éramos niños, de hasta 180% de inflación, que el mismo día se estaba reetiquetando lo que son los precios de los productos, ¿no? En esta ocasión el Banco de México es autónomo, toma las medidas precautorias, como lo que anunció la semana pasada, de bajar la tasa de interés al 6% y además de darle liquidez a la economía mexicana por 750,000 millones de pesos, con el objetivo de mantener los precios, además de que no se genere una depreciación más aguda del tipo de cambio, que ya anda sobre los 24.5, y en algunas casas de cambio y lo manejan hasta 25 pesos por un dólar. La misión del Banco de México dentro de su autonomía es precisamente evitar que se genere inflaciones como las que se vivieron en los años 80 o en los años 90, ¿no? Controlarla en este margen del 3%, con un punto abajo y un punto arriba, ¿no? Esperemos que no se genere de nueva cuenta, con esta autonomía que tiene el Banco de México, esas inflaciones que se tenían en esos años anteriores. Sí, el petróleo, Joel Espejel Blanco, hoy el periódico Reforma publica una nota que pues preocupa obviamente, que Petróleos Mexicanos está perdiendo 43 millones de pesos cada hora.
cada hora, 43 millones de pesos, 1,024 millones de pesos cada 24 horas. Ha perdido 93,200 millones de pesos en el trimestre enero-marzo. ¿No sería mejor cerrar Pemex? Pues es uno de los bastiones que tiene el gobierno federal. De hecho, el día de ayer sale el informe trimestral de Petróleos Mexicanos de Pemex, donde ya reportó esas pérdidas que tú estás comentando de 562,000 millones de pesos, que son más o menos 23,500 millones de dólares, que representa el 2% del Producto Interno Bruto actual del país. Y esto se debe a diferencias cambiarias. La depreciación del peso, por ejemplo, en diciembre estaba en 18.45 pesos por un dólar y al cierre de marzo estaba en 23.50, entonces estamos hablando de 5 pesos de depreciación que lleva prácticamente este desplome en lo que son las utilidades registradas por Pemex, además de la caída de los precios internacionales del petróleo, que como hemos visto hasta cantidades negativas se tuvieron de los precios internacionales, y además la caída de la demanda que actualmente tiene Pemex por el confinamiento de la mayoría de las personas y la paralización de los procesos productivos. Entonces esto sí es algo que tiene que poner sobre la mesa de análisis del gobierno federal, porque ya le ha inyectado 10,000 millones de dólares a Pemex en lo que va del año y no responde como debería de responder. Entonces sí se tiene que analizar al detalle, porque ya tiene una deuda acumulada, y así lo reporta en el informe, de 104,800 millones de dólares. Es la empresa petrolera más endeudada del mundo. Entonces sí hay que poner sobre la mesa cuestión de si se cierra o si se baja más la producción, pero como sabemos se tienen las coberturas cambiarias que se pagaron el año pasado en 49 dólares por barril, mientras las coberturas cambiarias estén activas, vamos a estar recibiendo esa cantidad. El problema es cuando se terminen las coberturas cambiarias, si se tiene que hacer algún ajuste a la producción, como el que se sometió México ante la OPEP más en días anteriores. Sí, ahora Joel Espejel Blanco, profesor investigador del Departamento de Economía de la Universidad de Sonora, estos puntos del Producto Interno Bruto que caería la economía en México de entre 8 y 9, entre 7 y 9% este año, para encontrar responsables, ¿es responsable el COVID-19? ¿Es responsable el desempeño de la economía de los Estados Unidos, que tiene hoy, en este momento, 30 millones de desempleados? Y pues obviamente está muy golpeada la economía de los Estados Unidos. ¿Es responsable la sobreproducción de petróleo y el bajo consumo? ¿O es responsable la autoridad, el gobierno mexicano? ¿De quién es responsabilidad de esto? Y mi pregunta va en el sentido, ¿qué tanta responsabilidad tiene la pericia o la impericia del actual gobierno? Pues son muchos factores, Juan Carlos, tanto internos como externos. Acabas de comentar algunos externos: la caída del Producto Interno Bruto de Estados Unidos, menos 4.8%, y esos 30,000 personas que están en el desempleo actualmente en Estados Unidos, que solicitaron el subsidio del desempleo. 30 millones, Joel, ¿verdad? Sí, 30 millones efectivamente de personas que están solicitando el subsidio de desempleo, y esta caída del 4.8% sumada a la caída de China, ¿no?, que no se pone atención muchas veces en China, pero es uno de nuestros principales proveedores de insumos intermedios para mover lo que es la industria maquiladora y la industria manufacturera de México, que cayó 6.8%, más la caída de las principales economías europeas como Francia en menos 5.8%, Italia en menos 4.7% y España en menos 4.1%. Entonces esto también repercute en las cadenas globales de valor, lo que es la cadena de proveeduría, que frena a la industria manufacturera mexicana. Además, la caída de los precios internacionales del petróleo, que es algo que también está impactando en lo que son los ingresos petroleros del gobierno federal, es lo que se maneja en el presupuesto del paquete 2020, que se ve disminuido a pesar de que reportó Hacienda en su comunicado 45 de que hubo un incremento de los ingresos tributarios, alrededor del 9.2%, pero también son factores internos que vienen a una renegociación de un tratado de libre comercio América del Norte, ahora el TEMEC, que viene también a generar incertidumbre en lo que son el trato bilateral entre México y Estados Unidos.
hasta saber las nuevas reglas del juego, se frenaron muchas cadenas productivas con esta decisión por parte del gobierno de Estados Unidos, específicamente de Donald Trump. Entonces también el diseño de la política económica, cambios sustanciales, reformas que no se tenían contempladas, la reforma energética de apostarle a lo que es únicamente Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad desde el interior y no dejar que se siga concesionando lo que son rondas petroleras, así como subastas eléctricas por parte de la Comisión Federal de Electricidad. Eso también se tiene que analizar porque no está en el plan de negocios que se anunció en verano de 2019 y se tiene que hacer una revisión a ese plan de negocios de Petróleos Mexicanos con el objetivo de ver si se le entra a otro tipo de negocio como es el del gas natural o la extracción del gas y el petróleo de esquisto, que es el que se extrae a través de la técnica fracking. Entonces ahí se tiene que visualizar hacia el futuro qué va a pasar con la reforma energética, que es una decisión que se tomó en la actual administración, ver cómo se renegoció el Tratado de Libre Comercio América del Norte, hoy TEMEC, para ver cómo vamos a tratar de sacar adelante lo que es el Producto Interno Bruto a través de reactivar de nueva cuenta las cadenas productivas de valor entre las empresas nacionales con respecto a las empresas internacionales. Joel Espejel Blanco, profesor investigador del Departamento de Economía de la Universidad de Sonora, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Pues hay que tener paciencia porque todavía a esto le quedan muchos meses. Efectivamente, hay que tener mucha paciencia. El próximo trimestre viene más duro. Hay caídas hasta del 20% del segundo trimestre de 2020 y el sector industrial con una contracción aún mayor. Se habla hasta del 35% de caída del sector industrial. Joel, muchas gracias. Un gustazo, Juan Carlos. Igualmente. Y un saludo al auditorio Reporte 100. Gracias. Reporte 100.